Hola, hoy aprenderás la verdadera historia de Pedro, el apóstol que negó a Cristo 3 veces en su momento más oscuro y fue transformado en el líder más valiente de la iglesia primitiva. Una historia que te conmoverá profundamente y te enseñará sobre el perdón restaurador en medio del fracaso más devastador. Porque la historia de Pedro apóstol, su negación y su restauración, nos revela algo que cambiará tu perspectiva, que Dios no descarta a los que tropiezan, sino que los levanta para propósitos aún mayores. Simón, hijo de Jonás, era un hombre de manos ásperas y carácter explosivo. Cada mañana lanzaba sus redes al mar de Galilea con la fuerza de quien había nacido para ese oficio. Era un hombre común, sin educación religiosa formal, sin nada que lo hiciera especial ante los ojos del mundo. Pero Simón tenía una pasión desbordante que lo hacía actuar antes de pensar. Su hermano Andrés llegó un día hablando sobre un maestro extraordinario. «Hemos encontrado al Mesías», le dijo con voz temblorosa. Cuando los ojos de Simón se encontraron con los de Jesús de Nazaret, algo se removió en lo más profundo de su ser. Jesús lo miró con intensidad penetrante y pronunció: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Pedro». Un nuevo nombre, un nuevo destino. Pedro siguió a Jesús y presenció milagros que desafiaban toda lógica. Vio ciegos recuperar la vista, paralíticos correr, demonios huir aterrorizados. En una tormenta violenta, vio a Jesús caminando sobre las aguas y pidió hacer lo mismo. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Sus pies tocaron el agua y caminó sobre la tormenta. Pero al mirar las olas en lugar de mirar a Jesús, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado. Jesús lo tomó inmediatamente. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro había experimentado valentía y cobardía en el mismo momento. Esta dualidad se convertiría en el patrón de su vida. Pero el peor momento de duda aún estaba por llegar. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Pedro sintió una convicción arrolladora: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús respondió solemnemente: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos». Pedro se sintió abrumado. El pescador que apenas sabía leer ahora era llamado fundamento de algo eterno. Su corazón se llenó de determinación férrea. Haría lo que fuera por este maestro. Daría su vida si era necesario. No tenía idea de que muy pronto sería puesto a prueba de la manera más devastadora. Al acercarse a Jerusalén, Jesús comenzó a hablar de sufrimiento y muerte. Pedro lo reprendió: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». La respuesta fue como un latigazo: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». En la última cena, Jesús declaró: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Pedro respondió con pasión absoluta: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús lo miró con tristeza y amor. «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». «No». Pedro casi gritó: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Lo decía completamente en serio. Estaba seguro de su lealtad. Estaba dispuesto a morir. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de revelar la verdad más dolorosa sobre sí mismo.
En el huerto de Getsemaní, Jesús les pidió velar con él. Pedro escuchaba la voz angustiada de Jesús clamando al Padre, pero sus ojos se cerraban una y otra vez. 3 veces Jesús lo encontró dormido. La vergüenza quemaba sus mejillas, pero aún creía que cuando llegara el momento de verdadera prueba, estaría a la altura. De repente, una multitud armada apareció. Judas besó a Jesús como señal. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Estaba dispuesto a morir peleando. «Vuelve tu espada a su lugar», ordenó Jesús. Tocó la oreja de Malco y la sanó. Luego permitió que lo arrestaran sin resistencia. Los discípulos huyeron. Pedro, manteniendo distancia, siguió a la multitud que arrastraba a Jesús. Su corazón latía irregularmente, dividido entre el miedo y la lealtad. Lo que no sabía es que en minutos su mundo se derrumbaría completamente. Llevaron a Jesús a casa de Caifás. Pedro logró entrar al patio donde ardía un fuego. Se acercó tratando de pasar desapercibido, con la capucha cubriendo parte de su rostro. Podía escuchar voces airadas, acusaciones, el sonido de golpes. Una criada lo miró fijamente. «También tú estabas con Jesús el Galileo». El pánico invadió a Pedro. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su valentía se evaporó. «No sé lo que dices, mujer». La mentira colgó en el aire como humo tóxico. Pedro se alejó buscando un lugar menos visible. Otra criada lo vio. Este también estaba con Jesús el Nazareno. Nuevamente las palabras brotaron con desesperación. «No conozco a ese hombre». El horror de lo que estaba haciendo comenzaba a filtrarse en su conciencia. Había negado a Jesús 2 veces. Pasó casi 1 hora en agonía silenciosa. Un grupo de hombres se le acercó. «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata». Otro añadió: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Era un pariente de Malco. El terror alcanzó su punto máximo. Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». E inmediatamente el canto de un gallo cortó el aire. Las palabras de Jesús golpearon su mente. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Acababa de suceder exactamente como Jesús lo había predicho. En ese instante, Jesús fue conducido a través del patio. Sus ojos se encontraron. No había enojo en esa mirada, solo amor profundo y dolor intenso. Jesús lo sabía todo, y aún así lo había amado. Pedro salió corriendo. Una vez fuera, lloró como nunca en su vida. Sollozos desgarradores, lágrimas que quemaban, dolor que lo destruía desde adentro. Todas sus promesas orgullosas se habían revelado como ilusión frágil. «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré», había dicho, y había sido el primero en fallar de la manera más cruel. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Pedro escuchó que Jesús había sido llevado ante Pilato, luego ante Herodes y nuevamente ante Pilato. Vio desde lejos cómo lo azotaban hasta que su espalda era una masa sangrienta. Vio la corona de espinas perforando su frente. Y Pedro no hizo nada. El hombre que había sacado una espada en Getsemaní ahora se escondía entre las sombras, paralizado por la culpa y el miedo. Siguió a distancia hasta el Gólgota. Desde una colina cercana, con el alma destrozada, presenció la crucifixión. Cada martillazo resonaba en su corazón como un golpe personal. Escuchó a Jesús orar: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ese perdón lo incluiría a él. Durante 6 horas observó la agonía. Vio cómo el cielo se oscureció, escuchó el grito final: «Consumado es». El hombre que había caminado sobre el agua ahora colgaba inmóvil en una cruz.
Pedro se sintió morir con él. Todas sus esperanzas habían acabado en ese madero. Y lo peor era saber que había fallado a Jesús cuando más lo necesitaba. El día de reposo fue el más largo de la vida de Pedro. Se reunió con los otros discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo. Todos habían huido, pero Pedro cargaba un peso diferente. Ellos habían escapado, él había negado, maldecido, jurado no conocerlo. Creíamos que él era el que iba a redimir a Israel, murmuró alguien. Todo había terminado. Pedro apenas comió, apenas durmió. Cuando cerraba los ojos, veía la mirada de Jesús en el patio, escuchaba el canto del gallo, sentía el peso de sus palabras. No conozco a ese hombre. Lo que Pedro no sabía es que el tercer día traería algo que cambiaría todo para siempre. El primer día de la semana, María Magdalena llegó corriendo con los ojos desorbitados. Se han llevado del sepulcro al Señor. Pedro salió corriendo hacia el sepulcro. Juan llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro entró de inmediato. Los lienzos estaban cuidadosamente doblados, el sudario enrollado aparte. No había señales de robo, todo estaba ordenado, pero el cuerpo no estaba. ¿Qué significaba esto? Algo dentro de Pedro comenzó a despertar, una pequeña llama de esperanza. Esa tarde, mientras estaban reunidos con las puertas cerradas, Jesús apareció en medio de ellos. No tocó la puerta, simplemente estaba allí. Paz a vosotros. El terror los invadió. Pensaron que era un espíritu. Pero Jesús mostró las marcas de los clavos en sus manos, la herida en su costado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Era él. Realmente era Jesús, vivo, respirando, sonriendo. La alegría comenzó a brotar, pero Pedro no podía sentirla completamente. Cada vez que miraba a Jesús, recordaba el patio, sus negaciones, esa mirada después del canto del gallo. Jesús estaba vivo, pero ¿cómo podía Pedro mirarlo a los ojos después de lo que había hecho? Sin embargo, algo profundamente restaurador estaba por suceder que sanaría esa herida de la manera más hermosa. Pasaron días. Los discípulos permanecieron en Jerusalén, como Jesús les había instruido, pero luego regresaron a Galilea. Pedro, sintiendo el peso de la incertidumbre, anunció: «Voy a pescar». Era volver a lo seguro, a lo conocido. Tal vez ya no era digno de ser apóstol, pero podía ser pescador. «Vamos nosotros también contigo», dijeron otros. Salieron al mar esa noche, pero no pescaron nada. Hora tras hora lanzaban las redes vacías. Era como si el mar les recordara que habían sido llamados para algo diferente. Al amanecer, vieron a alguien en la playa. «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» «No», respondieron con frustración. «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Pedro suspiró, pero obedeció. De repente sintieron un peso tan grande que no podían sacar la red. Se llenó completamente de peces. Juan miró hacia la playa. «Es el Señor». Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al agua. Nadó con todas sus fuerzas, con el corazón golpeando violentamente. Necesitaba llegar a Jesús. Llegó a la playa empapado, jadeando, y vio a Jesús junto a un fuego de carbones. El olor del humo llenaba el aire. Había peces asándose y pan preparado. Los otros llegaron arrastrando la red, con 153 peces grandes. «Venid, comed», invitó Jesús. Se sentaron alrededor del fuego. Pedro miraba las llamas y su mente voló a otro fuego en el patio de Caifás cuando negó a Jesús. Había un fuego de carbones allí y ahora había uno aquí.
No era coincidencia. Cuando terminaron de comer, Jesús miró directamente a Pedro. Todo lo demás desapareció. Solo existían ellos dos y el fuego entre ellos. Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús usando su nombre original, ¿me amas más que estos? La pregunta cortó como cuchillo. Pedro recordó su arrogancia. Aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré. Ahora quebrantado no podía presumir. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, respondió Jesús con ternura. Hubo una pausa y Jesús preguntó de nuevo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Era la segunda pregunta para la segunda negación. Pedro sintió dolor agudo. Sí, Señor, tú sabes que te amo, repitió con lágrimas formándose. Pastorea mis ovejas. Por tercera vez, mientras las lágrimas rodaban por las mejillas de Pedro, Jesús preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera pregunta fue devastadora y sanadora al mismo tiempo. 3 negaciones, 3 preguntas, 3 oportunidades de reafirmar su amor. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, sollozó Pedro. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Luego añadió, cuando eras más joven, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Pedro entendió. Jesús profetizaba su muerte como mártir, una muerte en una cruz. El que había negado a Jesús por miedo a morir, finalmente moriría por él. Pero esta vez sería diferente. Esta vez el amor sería más fuerte que el miedo. Sígueme, dijo Jesús, las mismas palabras que le había dicho años atrás. Una nueva oportunidad. Un nuevo comienzo. El cobarde había sido restaurado. El que había negado había sido perdonado. El que había caído había sido levantado. Pedro se puso de pie con lágrimas de liberación. Jesús no lo había descartado, no lo había reemplazado, lo había restaurado completamente y le había dado la comisión más importante, pastorear el rebaño de Cristo. Si esta historia te está impactando profundamente, suscríbete ahora para descubrir más relatos bíblicos que transforman vidas y fortalecen la fe. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifica tu caminar espiritual. Ahora continuemos, porque lo más poderoso aún está por venir. Los días siguientes fueron de preparación. Jesús apareció varias veces enseñándoles sobre el reino de Dios. Pedro era un hombre diferente. La arrogancia había sido reemplazada por humildad, la confianza en sí mismo por dependencia total en Cristo. Había aprendido que el que piensa estar firme debe cuidarse de no caer, que la fuerza humana es debilidad, pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo. 40 días después de su resurrección, Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, comenzó a elevarse hacia el cielo. Una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. 2 ángeles aparecieron. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Pedro miró el cielo, luego a los otros discípulos. No había tristeza, sino expectativa. Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta ser revestidos de poder desde lo alto. Regresaron con gran gozo. Se reunieron en el aposento alto para orar. Eran 120 personas. Oraron sin cesar, día tras día, esperando la promesa del Padre. Y entonces, en el día de Pentecostés, sucedió algo que transformaría al mundo entero. De repente, un estruendo llenó la casa como el rugido de un viento violento. No era una brisa suave, sino un huracán sobrenatural que hacía temblar las paredes.
Aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los presentes. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, había llegado con poder indescriptible. Pedro sintió algo que nunca había experimentado. Era como si un río de fuego corriera por sus venas, como si cada célula fuera encendida con vida divina. El miedo que había vivido en su corazón desde aquella noche en el patio fue consumido instantáneamente. La vergüenza, la culpa, la inseguridad, todo se evaporó ante la presencia abrumadora del Espíritu de Dios. Comenzó a hablar en idiomas que nunca había aprendido. Los 120 presentes hacían lo mismo, y el sonido atrajo a multitudes de judíos de todas las naciones. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, todos escuchaban el mensaje en su propia lengua. ¿Qué significa esto?, preguntaban asombrados. Otros se burlaban, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro hizo algo imposible 50 días atrás. Se puso de pie y comenzó a predicar. El mismo hombre que había temblado ante una criada, ahora se dirigía sin temor a miles de personas, muchos de los cuales habían gritado, «¡Crucifícale!». «Varones judíos, esto sea notorio, y oíd mis palabras», proclamó con autoridad divina. «Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Citaba las Escrituras con precisión sobrenatural, y entonces llegó al punto central, y sus palabras cortaron como espada. «Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y señales, a éste, entregado por el determinado consejo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». El silencio cayó sobre la multitud. Pedro estaba acusando directamente a los líderes religiosos de haber asesinado al Mesías. Había 3,000 personas escuchándolo. Esto podría costarle la vida, pero el miedo ya no tenía poder sobre él. Mas Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte. Continuó con pasión creciente. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego la declaración más poderosa: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». El efecto fue devastador. Las palabras de Pedro, ungidas por el Espíritu Santo, penetraron los corazones como flechas de fuego. La multitud se sintió compungida, atravesada por convicción. Hombres que habían gritado «¡Crucifícale!», ahora lloraban incontrolablemente. «Varones, hermanos, ¿qué haremos?», gritaron con desesperación. Pedro, el restaurado, el perdonado, extendió sus manos y ofreció exactamente lo que él había recibido: gracia. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Con muchas otras palabras testificaba y exhortaba: «Sed salvos de esta perversa generación». 3,000 personas recibieron su palabra ese día. 3,000 almas fueron bautizadas. El cobarde se había convertido en pescador de hombres que capturaba a miles en una sola red. El que había temblado ante una criada ahora movía naciones con sus palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de poder. Pedro y Juan sanaban enfermos, echaban fuera demonios, predicaban con audacia. Cuando sanaron al mendigo cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa, miles más creyeron. El número creció a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los líderes religiosos que habían crucificado a Jesús arrestaron a Pedro y Juan. Los pusieron en prisión.
los interrogaron, los amenazaron, pero el Pedro que estaba frente al Sanedrín no era el Pedro del patio de Caifás. Este Pedro miraba directamente a los ojos de los sumos sacerdotes y declaraba sin titubear: «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». Las mismas autoridades que lo habían aterrorizado ahora estaban asombradas de su valentía. Les ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús. La respuesta de Pedro fue como un trueno: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Los amenazaron más, pero tuvieron que soltarlos, y Pedro, lejos de esconderse, siguió predicando con más audacia que antes. Pero el peor momento de persecución aún estaba por llegar. Los años pasaron y la iglesia crecía exponencialmente. Pedro se convirtió en el líder reconocido de los apóstoles, el portavoz valiente del movimiento que las autoridades no podían detener. Pero entonces Herodes Agripa comenzó una persecución brutal. Primero ejecutó a Jacobo, el hermano de Juan, con la espada. Cuando vio que esto agradaba a los judíos, también arrestó a Pedro. Esta vez no sería solo interrogatorio. Herodes planeaba ejecutarlo públicamente después de la Pascua. Pedro fue encadenado con 4 cadenas y puesto bajo guardia de 16 soldados. La iglesia oraba intensamente día y noche, y la noche antes de su ejecución programada, Pedro dormía. No estaba despierto aterrorizado como aquella noche en el patio. Estaba durmiendo profundamente, encadenado entre 2 soldados. Un ángel del Señor apareció y una luz resplandeció en la celda. El ángel tocó a Pedro. «Levántate pronto». Las cadenas cayeron de sus manos sobrenaturalmente. «Cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro siguió al ángel, pasando por la primera y segunda guardia. Los soldados no los veían. Las puertas se abrían solas. Cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, se abrió por sí misma. Caminaron por una calle y el ángel desapareció. Pedro volvió en sí. «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. El hombre que una vez tembló ante la muerte, ahora había dormido tranquilo la noche antes de su ejecución, confiando completamente en Dios». Pedro continuó liderando la iglesia con audacia y sabiduría, pero también había aprendido humildad profunda. Cuando el apóstol Pablo lo confrontó públicamente en Antioquía por su hipocresía al separarse de los gentiles por temor a los judíos conservadores, Pedro aceptó la corrección. El hombre restaurado entendía que todos somos vulnerables, que la gracia debe fluir tanto de nosotros como hacia nosotros. No era perfecto. Todavía cometía errores. Pero la diferencia era que ahora vivía en la realidad de la gracia continua de Cristo. Su fortaleza ya no venía de confiar en su propia valentía, sino de conocer la fidelidad de Dios para levantar a los caídos. Por eso escribió años después: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Pedro predicó el Evangelio por décadas, llevando el mensaje de Cristo a judíos y gentiles. Plantó iglesias, fortaleció creyentes, escribió cartas llenas de sabiduría nacida del sufrimiento y la restauración. Nunca olvidó aquella noche en el patio, y precisamente por eso podía escribir con autoridad sobre la gracia, el perdón
y la esperanza inquebrantable. Según la tradición histórica, finalmente fue arrestado en Roma durante la persecución del emperador Nerón. Los cristianos estaban siendo quemados vivos como antorchas humanas, arrojados a bestias salvajes, torturados de maneras inimaginables. Y Pedro, el líder reconocido de la Iglesia, fue condenado a muerte por crucifixión. Pero cuando llegó el momento final, Pedro hizo una petición extraordinaria que reveló cuán profundamente había sido transformado. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Lo que sucedió a continuación revelaría la transformación completa del cobarde en mártir. Los soldados romanos lo llevaron al lugar de ejecución. Las calles de Roma estaban manchadas con la sangre de mártires cristianos. Pedro caminaba con paso firme, sin resistencia, sin súplicas, sin intentos de escape. Este era el momento que Jesús había profetizado junto al fuego en la playa de Galilea. Extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Pero había una diferencia crucial. Aunque su carne no quería el dolor de la cruz, su espíritu estaba dispuesto. El amor había vencido al miedo. La gracia había transformado la cobardía en valentía inquebrantable. Cuando vio la cruz preparada para él, Pedro se detuvo. Los soldados esperaban resistencia, súplicas de clemencia, el colapso que tantas veces habían presenciado. Pero Pedro habló con voz firme y serena. «No soy digno de morir como mi Señor murió. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo». Los soldados se miraron entre sí, confundidos. Nunca habían escuchado tal petición. Crucifixión invertida era aún más dolorosa, más lenta, más agonizante. ¿Por qué alguien pediría mayor tormento? Pero si el prisionero lo solicitaba, lo concederían. Clavaron sus pies donde normalmente irían las manos. Clavaron sus manos donde irían los pies. Levantaron la cruz con Pedro colgando cabeza abajo. La sangre comenzó a fluir hacia su cabeza, aumentando la presión, incrementando el dolor. Cada respiración era un esfuerzo monumental, cada latido del corazón era agonía. Pero Pedro no maldijo, no gritó amenazas, no negó su fe para salvar su vida. En lugar de eso, según cuentan los testigos que estaban allí, predicó. Mientras la vida se drenaba lentamente de su cuerpo invertido, habló del amor de Cristo, del perdón que transforma, de la gracia que restaura a los quebrantados. Habló de cómo él mismo había negado al Salvador, cómo había huido cobardemente, cómo había llorado amargamente creyendo que todo estaba perdido. Y habló de cómo ese mismo Salvador lo había buscado, lo había restaurado junto a un fuego en la playa, lo había perdonado completamente y lo había comisionado para pastorear su rebaño. Si Cristo pudo perdonarme a mí, predicaba con voz debilitándose, puede perdonar a cualquiera. Si Cristo pudo transformarme a mí, puede transformar a cualquiera. No hay fracaso demasiado grande, no hay caída demasiado profunda, no hay traición demasiado severa para la gracia de Dios. Las horas pasaron. El dolor se volvió insoportable. Pero Pedro mantuvo su testimonio hasta el último aliento, y cuando finalmente entregó su espíritu, lo hizo con el nombre de Jesús en sus labios, con amor en su corazón, con victoria en su alma. El cobarde que negó a Cristo ante una criada había muerto como el mártir más valiente, proclamando su fe hasta el final. La profecía se había cumplido completamente, pero más que eso, la transformación se había completado totalmente. La historia de Pedro no terminó con su muerte.
Sus cartas continuaron circulando entre las iglesias, trayendo consuelo y fortaleza a miles de creyentes perseguidos. Sus palabras, nacidas de experiencia personal profunda, resonaban con poder especial. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro sabía de qué hablaba, había padecido, había caído, había sido perfeccionado por el sufrimiento, había sido afirmado después del fracaso, había sido fortalecido en su debilidad, había sido establecido sobre la roca verdadera que es Cristo. Escribió sobre la esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo, sobre las pruebas que prueban nuestra fe como el oro refinado por fuego, sobre el amor que cubre multitud de pecados, sobre la humildad que debe caracterizar a los líderes de la Iglesia. Cada palabra estaba empapada de autenticidad. No era teoría religiosa, era verdad vivida, experimentada, sufrida, comprobada. Pedro no escribía desde una torre de marfil de perfección moral. Escribía desde el valle de su propio fracaso y restauración, y precisamente por eso sus palabras tenían tanto poder. La confesión de Pedro en Cesarea de Filipo se convirtió en el fundamento de la iglesia cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad revelada por el Padre, Cristo edificó su iglesia, y las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Pedro fue el primero en predicar el Evangelio en Pentecostés, el primero en llevar el mensaje a los gentiles cuando fue a casa de Cornelio, el primero en defender que los gentiles no necesitaban convertirse en judíos para ser salvos. Usó las llaves del reino que Jesús le había dado para abrir la puerta de salvación tanto a judíos como a gentiles. Miles fueron salvos por su predicación. Multitudes fueron sanadas por su ministerio. Iglesias fueron establecidas y fortalecidas por su liderazgo. Y todo porque experimentó algo que lo transformó completamente, la gracia restauradora de Cristo, que no solo perdona el pasado, sino que redime el futuro. El pescador impulsivo se convirtió en la roca inquebrantable. El que negó 3 veces fue restaurado con 3 preguntas de amor. El cobarde se transformó en el predicador que sacudió naciones. Y todo porque Cristo no lo descartó en su peor momento, sino que lo esperó, lo buscó, lo restauró y lo comisionó. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras, nos enseña verdades que pueden cambiar nuestra vida hoy. Primero, que el fracaso no es el final, sino la oportunidad para una restauración más profunda. Pedro cayó más bajo que la mayoría de nosotros caeremos jamás, negando a Cristo en su momento de mayor necesidad. Pero ese fracaso no lo descalificó. Lo preparó para un ministerio más poderoso basado en gracia experimentada, no en justicia propia. Segundo, que la gracia de Dios no descarta a los quebrantados, sino que los transforma en sus instrumentos más poderosos. Los que han experimentado perdón profundo tienen algo que dar que los que nunca han fallado no poseen: compasión genuina, humildad auténtica y un testimonio de gracia transformadora que resuena con poder. Tercero, que la verdadera valentía no proviene de confiar en nuestra propia fuerza, sino de descansar en la fidelidad inquebrantable de Cristo. Pedro aprendió que su propia valentía era frágil e insuficiente, pero cuando dejó de confiar en sí mismo y comenzó a confiar completamente en Cristo, se volvió verdaderamente invencible. Pedro apóstol
mantuvo su fe restaurada en medio de persecución intensa, rechazo brutal y finalmente martirio doloroso. Su ejemplo nos recuerda que cuando caemos, Dios no nos rechaza, sino que extiende su mano para levantarnos con propósito renovado y poder sobrenatural. Si Pedro, después de negar a Cristo 3 veces, pudo ser restaurado para convertirse en el líder valiente de la iglesia primitiva y morir como mártir audaz proclamando su fe, entonces ninguno de nosotros está más allá del alcance de la gracia transformadora de Dios. Nuestros fracasos no nos descalifican, nuestras caídas no nos definen. Lo que nos define es la gracia que nos levanta y el propósito para el cual somos restaurados. La historia de Pedro Apóstol, su negación y su restauración, nos revela que Dios se especializa en convertir cobardes en valientes, traidores en líderes y hombres quebrantados en gigantes de la fe. Tu pasado no determina tu futuro cuando Cristo escribe tu historia. Tu peor momento puede convertirse en el preludio de tu mayor ministerio. Tu caída más dolorosa puede ser la preparación para tu servicio más poderoso. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de Pedro, el apóstol que cayó más bajo para ser levantado más alto por la gracia transformadora de Cristo. Valoramos profundamente que hayas permanecido hasta el final de este relato, que nos revela cómo el perdón de Dios transforma radicalmente vidas quebrantadas y las convierte en testimonios vivientes de su amor restaurador. Ahora te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y fortalecen tu fe en medio de tus propias luchas y fracasos. Comparte este video con alguien que necesite saber que sus caídas no son el final, sino una oportunidad para experimentar la gracia transformadora de Cristo que convierte el fracaso en testimonio poderoso. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que edifica tu vida espiritual y te recuerda que ningún fracaso está más allá del alcance del amor restaurador de Dios. Déjame en los comentarios, ¿qué aspecto de la historia de Pedro te impactó más profundamente? ¿Fue su negación devastadora en el patio de Caifás, su restauración hermosa junto al fuego cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas?, su valentía sobrenatural predicando en Pentecostés a miles de personas, o su martirio final crucificado cabeza abajo proclamando su fe hasta el último aliento? Tu participación ayuda a que este mensaje de esperanza y transformación llegue a más corazones que necesitan saber que Dios no descarta a los quebrantados, sino que los restaura para propósitos mayores. Hasta pronto, y que Dios te bendiga grandemente con la misma gracia restauradora que transformó al pescador cobarde en la roca inquebrantable de la fe, al que negó a Cristo en el mártir más valiente de la iglesia primitiva.